Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos con este pasaje de Jesús perdido y hallado en el templo, que explica el punto 534 del Catecismo. Narra este pasaje del Evangelio de San Lucas que cuando se dieron cuenta que el niño no estaba en la caravana, regresaron a Jerusalén. No es difícil imaginar pues el hecho de que tuvieron que pasar una noche entera esperando hasta que amaneciese, porque no se podía andar por aquellos caminos de noche, y podemos suponer, y aquí entramos en el misterio, el sufrimiento de María y de José aquella noche pensando dónde está nuestro hijo. Y es de imaginar que también su imaginación y su angustia pues les llevaría a pensar muchas veces, y bien sabéis las madres que cuando a veces falta un hijo es fácil tender a pensar habrá sucedido un accidente, habrá sucedido tal. Hay una noche del espíritu en este momento, hay un momento de prueba muy grande para José y para María. Es un momento de prueba porque cuando ellos finalmente, después de 3 días de búsqueda, le encuentran en el templo, la verdad es que, según uno lee el pasaje evangélico, no tiene claro si los 3 días es desde el momento en que se dan cuenta que ha desaparecido o desde el momento que llegan a Jerusalén y empiezan a buscarle. El caso es que tampoco fue llegar a Jerusalén y encontrarle enseguida. No, o sea, el mismo Jesús, digamos que en Jerusalén tampoco salió a su encuentro. Ellos anduvieron buscándole y cuando le encontraron, pues su sorpresa fue ver que Jesús no les estaba buscando a ellos, que estaba en el templo allí hablando con los doctores. O sea, ellos le buscaban a Jesús y parecía que Jesús no estaba inquieto. Bueno, sus padres no podían explicarse esta actitud. Es obvio que José y María, aunque saben que ese niño es el Hijo de Dios, que es un don de Dios que ellos han recibido de una forma milagrosa, no son conscientes plenamente del nivel de intimidad que Jesús tiene con el Padre. Ni tampoco son conscientes de que ese episodio de la pérdida y hallazgo en el templo está siendo también una lección en la que Dios está educando el corazón de José y de María. Algunos padres dicen que este momento para ellos pudo ser más duro que el de la huida a Egipto. Porque mira, cuando llegaron a Egipto, por lo menos estaban juntos los 3. Herodes les perseguía, pero estaban los 3 juntos. Pero es que ahora Jesús no estaba con ellos, ¿no? Y el mayor tesoro que tenían, pues parecía que lo habían perdido. Como los apóstoles, que se quedan sumergidos en una profunda tristeza en el momento de la muerte de Jesús. Acordaros de cómo María Magdalena llora junto al sepulcro y le preguntan: ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor, a mi Maestro, y no sé dónde lo han puesto. Y llora, ¿no? El hecho de que le han quitado a Jesús. Bueno, algo así ocurre aquí con María y José. Les han arrebatado su tesoro y entonces pasan una noche oscura. Una noche oscura en la que Dios les está purificando, porque quiere enseñarles, quiere mostrarles que ese niño no les pertenece a ellos de forma exclusiva, que es ante todo y sobre todo hijo del Padre. Y entonces tiene que educar el corazón de José y de María para ese desprendimiento de Jesús. Es una purificación muy grande. Toda madre, todo padre puede tener una tendencia muy natural a la posesión de su hijo. Pues, pretender que su hijo esté siempre cerca, intentar que su hijo no sufra, intentar evitarle los dolores, los sufrimientos a su hijo, es una tendencia pues muy lógica, ¿no? Es un poco la lógica del amor, que quiere cerca a la persona amada y quiere intentar que no sufra, ¿no? Pero claro, esa lógica del amor humano podría llegar a ser incompatible, ¿no?, con el misterio de la redención al que
al que Dios está llamando, a que el Padre llama a Jesucristo. Y María estaba siendo educada no para poseer a su hijo, sino para entregarlo. No para intentar evitarle cualquier sufrimiento, para intentar evitarle el camino de la cruz, no, sino para ayudarle a su hijo a llevar el camino de la cruz. Está siendo educada para ello. De lo contrario, hubiese ocurrido que también María, en vez de ayudarle a su hijo a entregar su vida en la cruz, hubiese intentado apartarle a su hijo de la cruz. Bueno, como veis, aquí hay una gran pedagogía. En esa noche oscura, en esa noche del Espíritu, José y María están siendo interiormente preparados. Y ojo, porque esto que el Señor hace con José y con María, pues que estoy convencido que cada uno a su forma y en su momento, nosotros también necesitamos, ¿no?, de momentos de ser desposeídos de nuestras seguridades y de lo que entendemos que es incuestionable, ser desposeídos de ellos para a veces sentirnos desnudos, pero para que Dios nos purifique en ese desposeimiento. Y luego el Señor nos diga: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Te he desposeído para que aprendieses a confiar en mí. Jesús sabe que sus padres están sufriendo, pero curiosamente no les ahorra ese sufrimiento. Y les ama como nosotros desde luego no somos capaces de amar a María ni a José. Jesús les ama entrañablemente, ¿no? Les está preparando también a María y a José para vivir ese consejo evangélico que él dio a todos los discípulos, ¿no? Acordaros de que Jesús dijo: el que no sea capaz de dejar madre, casa o hermanos por mí, no es digno de mí, no es digno de seguirme. Jesús pidió a sus discípulos la disponibilidad de ser capaz de dejar casa, padre, hermanos, esposa, bienes, por su seguimiento. Ahora también se lo pide a José y a María de alguna forma. La capacidad de desposeerse de esa posesión de su hijo. Es decir, que están recibiendo una lección de abnegación. ¿Qué significa abnegación? Abnegación es negar el yo como determinante de nuestras decisiones y de nuestra conducta. Es decir, que el negarle a mi yo, a mi egoísmo, ser yo siempre el que decida cómo, dónde, cuándo, a mi forma, a mi modo. Uno tiene que abnegar su yo. No como yo quiero, sino como tú quieres. No a mi modo, sino a tu modo, Señor. No por mis caminos, sino por tus caminos. Y tienen que ser purificados. Lo mismo que el Señor le dice a Pedro: Pedro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, en la madurez, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Tú ven y sígueme. Algo así. Cada uno a su modo. A Pedro de esa manera, a María y a José, pues de una manera mucho más temprana, porque ellos tienen pues un nivel de santidad pues muy superior al de Pedro y los apóstoles. Pero también ellos tienen la lección de la abnegación. Bueno, pues esto nos hace entender cómo, aunque el Evangelio dice que ellos no terminaban de entender, no comprendían aquello, no lo comprendían, pero no lo rechazaban, fijaros bien. ¿No hemos comprendido lo que nos ha dicho nuestro hijo? Claro, ¿cómo nos ha dicho? ¿Por qué me buscabais? Que alguno diría: ¿pero cómo que por qué te buscábamos? ¿Cómo puedes preguntarnos eso? No le dicen eso a Jesús. Cuando Jesús les dice: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo tenía que estar en las cosas de mi Padre? Ellos callan, acogen una palabra misteriosa que no entienden. Y luego dice el Evangelio: María meditaba todas estas cosas en su corazón, guardaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Creo que en alguna ocasión os he puesto el ejemplo de cómo se rumia, María rumiaba estas cosas en su corazón.
Me llama la atención que cuando este texto ha sido traducido al idioma vasco, en el idioma vasco se ha utilizado el verbo que significa rumiar, que lo que hacen, pues lo que hacen los animales rumiantes es impresionante. El hecho de que al principio coman la hierba, pues sin capacidad de asimilarla, y luego cuando están descansando, cuando se tumban, que parece que están dormidos, pero no es así, es impresionante ver. Yo recuerdo de mi infancia o mi adolescencia, pues, cómo me llamaba mucho la atención e intentaba como espiar allí a las vacas en el establo, en el caserío de la madre. Pues me gustaba espiarlas y ver cómo por su cuello subía la bola de hierba que habían comido, y empezaban a darle vueltas y vueltas y vueltas a rumiarla. Me llamaba mucho la atención aquello. Bueno, pues posteriormente esto un poco lo he recordado al meditar este texto. María no entendió aquello, pero guardaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Es que hay cosas que son demasiado fuertes para entenderlas en un momento. Es como a un perrito, también, si me permitís el ejemplo, como a un perro que le das un hueso bastante grande, oye, te lo coge, te lo lleva a una esquina, se va a un rincón y allí se sienta y empieza con el hueso poco a poco a roerlo porque no puede comerlo de un golpe, ¿no? Algo así nos ocurre a nosotros, ¿eh? Algo así le ocurre a María. O sea, que necesita tiempo para ir asimilando qué ha querido decir su hijo con este episodio. Si yo sé que de mi hijo yo puedo fiarme plenamente, pero ahora cómo ha salido con esta. Y ella necesita ese tiempo de los hechos salvíficos, necesitan un tiempo de interpretación y de acogida, para la acogida en nuestra vida, para personalizarlos, para hacerlos nuestros, para ver el designio de amor que Dios ha tenido en ellos, porque al principio uno no entiende las cosas. Si me permitís una aplicación para nuestra vida, ¿cuántas veces nos ocurre que ha habido episodios en nuestra vida que así de golpe, mira, pues es que uno los ha vivido como un chaparrón que me ha caído encima y que no he tenido tiempo ni de abrir el paraguas? Pero pasado el tiempo, a la luz de la fe, uno es capaz de ir reinterpretando lo ocurrido y hasta ser capaz de darle gracias a Dios por un episodio que cuando aconteció no fue capaz de entenderlo, incluso hasta se rebeló, incluso hasta se rebotó. Y con el paso del tiempo va viendo que cómo Dios ha dirigido los pasos de mi vida en ese acontecimiento que yo no entendí en un primer momento. Esto les pasa a María y a José. Yo destacaría una cosa, que aunque no entienden, lo dice así explícitamente el texto, no comprendían, pero no se rebelan, pero tienen un silencio acogedor de la palabra de su Hijo. Entienden que su Hijo está sumido en un misterio de Dios que a ellos les supera. Y así lo acogen en misterio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.